Adelante. ¿De quién depende de qué variable depende la energía interna de un gas ideal? Ajá. Solo de la temperatura. Gracias. Me ¿Y la ganaron. entalpía? Esa se la dejo para usted, ingeniero. Y la entalpía, dijo doctor, ¿no? Así es. ¿De qué variable depende la entalpía de un gas ideal? Un gas ideal, la entalpía. A ver, ¿de qué dependerá? A ver si alguien me gana de mano también, a ver si alguien la sabe, la tiene ahí. ¿Y por qué sería también la pregunta, no? A ver, Víctor, ¿qué dijo por ahí? De la temperatura también, profe. Bien, Bien, también. muy bien. ¿Por qué? ¿Y el por qué, no? ¿Cuál es la relación entre la energía interna y la entalpía? ¿La entalpía no es una transformada de Legendre de la energía interna? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se relaciona la entalpía con la energía interna? ¿Cuál es la transformada? Que transforma la variable volumen por la variable presión, en el caso de la entalpía. Nadie puede contestar esa pregunta tan simple. Profe, ¿no sería mediante la ecuación que dice la variación de energía igual a la relación de entalpía? Sí, profe, respondieron en el chat. Ah, pero no lo veo. No respondieron nada. Ahí estaba hablando y no llegamos a escucharlo bien. ¿Podés decir de nuevo lo que estabas mencionando? No sé quién era. Digo que si mal no recuerdo, creo que era que la variación de energía interna era igual a la variación de entalpía menos P por B, si no me equivoco. Bueno. Si es variación, en todos los casos es variación. Es algo así, pero no es menos y es con variación también. La relación entre la entalpía y la energía interna es que H, entalpía, es igual a U más P por B. Si yo lo escribo como un delta finito, delta H es igual a delta U más delta P por B. Y la pregunta acá es, para un gas ideal, ¿a qué es igual delta P por B? Delta P por B para un gas ideal no sería una constante. No. ¿No es el trabajo de flujo, profe? No, estamos hablando de dos variables, no estamos hablando de sistema abierto ni cerrado. Esto si ustedes se acuerdan cuál es la ecuación de los gases ideales, que yo se las recuerdo, P por B igual a RT. R es una constante, pero T no. Delta P por B, ¿a qué es igual? Esto ni siquiera es matemática, es matemática de jardín, ¿no? También. De la primera sección de jardín. ¿Se repite la pregunta, por favor? Sí. ¿A qué es igual delta P por B para un gas ideal?
para un mol, estamos hablando, ¿no? Igual a 0. A ver, vuelvo a repetir, P por B para un gas ideal, ecuación conocida desde el comienzo del curso, desde química general, desde el colegio secundario. P por B es igual a RT. ¿A qué es igual? Delta P por B. Esa es la pregunta. Sería igual a R por delta de temperatura. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿a qué es igual delta H con respecto a delta U? ¿Cómo se relaciona delta H con delta U entonces? Yo lo dije hace un momento, dije delta H es igual a delta U más delta P por B. Ahora que ya me dijeron a qué era igual delta P por B. Helmont. ¿Perdón? No. Profe, que no entiendo bien la pregunta. Te los digo yo, entonces le digo, la pregunta es muy simple. La transformada de Legendre de la energía interna, donde se transforma la variable volumen con la variable intensiva, su variable conjugada, presión, es H igual a U más P por B. Gracias por el centro, profe. Ahí está. Bueno. Delta H, esto es lo que yo dije, es igual a delta U más delta P por B. Después pregunté a qué es igual delta P por B y llegamos a la conclusión de que era igual a delta AR por delta T. Entonces, ¿cómo se relaciona delta H con delta U? Ahora, al final de toda la historia esta, delta H es igual a delta U Llene el espacio vacío. ¿Qué pongo acá? R por delta T. Muy bien. ¿Quién contestó? Abigail. Bien, Abigail. Entonces, cuando yo pregunté por qué la entalpía o la variación de entalpía dependía exclusivamente de la temperatura. Ahí está la respuesta, porque antes me dijeron, la variación de energía interna para un gas ideal depende exclusivamente de la temperatura. Y después preguntamos, ¿y la variación de entalpía? Y alguien dijo, también de la temperatura, sí. ¿Por qué? Por eso que está escrito ahí. ¿Está claro esto? Anotadísimo para el final. Sí, profe. Bueno. Acuérdense que esto es para gas ideal, ¿no? Sí, sí, eso para gas ideal, obviamente. Perdón, y si siguen un poquitito avanzando en eso, yo me meto sin antes de haberlos saludado, los saludo a todos y me meto. Delta U para un gas ideal, ¿cuánto vale? No sé si ya lo han dicho. No. Veinte veces hemos repetido esto durante el curso. Diferencial a CB por delta de T, digo por derivada de T. Ahora sí, delta, estamos hablando con delta, así que delta de H, entonces CB delta de T, más R delta de T. Saquen factor común delta de T. Bien el alumno Castillo, ¿eh? Muy bien ahí. ¿Qué es CB más R? Bien o no, los alumnos. ¿Y esto? ¿Qué es? SP.
Entonces, decir que para un gas ideal delta de U siempre es igual a CB delta T es totalmente equivalente decir que delta de H es CP delta T. Por esto que acaban de ver. Acabamos de tirar un centro espectacular. Si no lo cabecean. El arquero está caído. Ustedes lo único que tienen que hacer es cabecear y meter el gol. Tomadísimo, profe. Ay, Dios. Es que mañana tenemos un parcial, profe, por eso. Eso pasa durante toda la vida universitaria. Tienen que estudiar varias al mismo tiempo. Es verdad. Nos pasó todo. Sí, Más lo que trabajamos. También nos pasó todo. Más lo que tenemos hijos. Eso ya no nos pasó todo, pero bueno. Es así. Bueno, pero por eso el ingeniero Castillo fue con la pelota hasta la punta, hasta la esquina, acomodó para patear el córner, lo tiró al centro del área. Claro. Y alguien lo empujó. El Castillo es el Román Riquelme y se la tiró para Palermo. Sí, sí. Y alguien lo empujó al arquero. Aunque no me gusta el ejemplo. Bueno, podemos decir que es un Maidana que corrió la mitad de la cancha y se la dio para Palacio. Ahí le va a gustar más. ¿El Bochini ya no juega? No. Bueno, ahí a la consulta que hacen en el chat, la primera consulta del punto 7, el práctico 13, sí, es una opción. Y después usar una ecuación de estado. Y después hay otra consulta ahí que dice, en el diagrama del agua HS tengo vapor a 20 atmósferas y 315 grados centígrados, que atraviesa una válvula expansora, proceso isentálpico, hasta 5 atmósferas. Me pide que calcule la temperatura final haciendo revisión de derivadas parciales correspondientes. Supone comportamiento de gas ideal. Ok, ¿cuál es la consulta? Esa, profe, que no entiendo cómo hacerlo. Cómo plantearlo. Ajá. Eso me huele a un viejo parcial, ¿eh? Sí. Es un parcial es un problema de un parcial. No es todo el parcial. A ver, ahí el planteo, o sea, lo que hay que calcular. ¿Cuál es la incógnita? Vamos por ahí. La temperatura. Bueno, la temperatura. ¿Y qué es lo que varía? La presión varía ahí. Bien. ¿Y qué se mantiene constante? La entalpía. Bueno, ¿eso no te está indicando ya qué es lo que deberías resolver? Claro, sí hizo eso, pero no, al último no logré llegar al resultado. ¿Pero le piden resolverlo gráficamente o analíticamente? ¿Cómo es? La consulta acá es derivada. Tenés apagado el micrófono. Digo que no vi la pregunta, no vi el chat de eso. Como entré tarde. Ah. Sí, volvelo a poner, Víctor, así lo puede ver el ingeniero Sacur también.
Volvelo a escribir en el chat. Sí, profe, ya escribo ahora. No, la pregunta es, dice, en el diagrama de agua HS tengo vapor de agua 20 atmósferas y 315 centígrados que atraviesa una válvula expansora. Proceso isentálpico hasta 5 atmósferas. Me pide que calcule la temperatura final haciendo reducción de derivadas. Está bien, acá dice. Haciendo reducción de derivadas parciales correspondientes si se supone comportamiento de gas ideal. Bien. ¿Cuál es la derivada parcial que hay que reducir ahí? Ahí, como dijimos, era la derivada parcial de la temperatura respecto de la presión a entalpía constante. Sí. Bueno, es el coeficiente de Joule-Thomson. Y si es un gas ideal, ¿cuánto vale eso? Es igual a 0. ¿Cuánto da la temperatura final? Suponiendo gas ideal. Y ahí me quedé, profe. Y si es igual a 0. La variación de temperatura es igual a 0. La variación de temperatura es igual a 0. Si dice que la temperatura es constante y la temperatura inicial es 315 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura final? Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Los 315. Sí. Claro. Si es gas ideal, la temperatura va a seguir siendo 315. Después la duda también era porque lo estaba haciendo con el diagrama, pero no me coincidía. Igual. No, porque en el diagrama no necesariamente a 20 grados, a 20 atmósferas, ya no debería tener un comportamiento ideal. No sé, habría que mirarlo en el diagrama. Entonces, ahí... te va a dar una temperatura distinta. Claro, en el diagrama, porque hay comportamientos reales en el diagrama, la temperatura no va a ser la misma. Ahí gráficamente hay que resolverla para ver qué diferencia hay entre suponer comportamiento ideal y cuál es la real sobre el diagrama de Molière, ¿no? Bien, profe. Esa era mi duda, que no podía entenderlo bien. Pero lo resolviste gráficamente, o sea, encontraste el punto inicial, ubicaste el punto inicial en el diagrama. Sí, profe, eso sí lo hice. Entonces, ¿hay qué tenés que hacer? Luego al final me dio otra temperatura, por eso. Es que te diferente a 315 grados centígrados. Sí, pero lo que me está preguntando el ingeniero Sakur es, a partir del punto inicial que vos encontraste, que dijiste que lo encontraste, ¿cómo te moviste en el diagrama? Eso queremos ver. A entalpía constante. ¿Y eso qué quiere decir en el diagrama? En un diagrama HS. ¿Te moviste para arriba, para abajo, para el costado, oblicuo? No, hacia la derecha sería en ese caso. Horizontal. Horizontal hacia la derecha, correcto. Es una expansión lo que estás haciendo. Seguro, yo sin mirar el diagrama, sin verlo, te va a dar otra temperatura que no va a estar muy, muy alejada porque estás todavía cerca de la zona de gases ideales, ¿no? Te va a dar cerca de 300 girolita, 300, 310 o 320, no sé. Estoy imaginándome de memoria el diagrama. Pero va a andar cerca de los gases ideales. Sobre todo porque el punto final te vas acercando, a medida que te vas acercando a 5 atmósferas, entras en zona de gas ideal. O casi. Sí, profe, sí me da muy cerca, me da. Sí, pero no 315, está bien. Bueno, pero ahí es donde es importante el criterio. Tu pregunta empezó diciendo, no me da lo mismo, no me da 315, no la puedo tener. Bueno, vos mirando el diagrama tenés que saber si te va a dar lo mismo que comportamiento ideal o no. Es decir, cómo te das cuenta
que hay comportamiento ideal en el diagrama. Esto ya es casi un penal. Sí. Cuando casi coincide la curva de la entalpía con la temperatura. Ujú. Bien. Listo, pasemos a otra cosa. Ahí te piden el punto 9 del TP11. A ver. Punto 9 del TP11. A ver, déjame que vea. Voy a abrir las prácticas también. TP11.9. Demostrar que para un gas ideal la pendiente de la curva presión-volumen de una expansión adiabática es mayor que la pendiente de una isoterma. Ese es el problema. Claro. Claro, en ese problema, en un caso, hay que resolver la reducción, hay que hacer la reducción, digamos, de la derivada. A ver, tenemos un diagrama ahí, el diagrama que vamos a usar, o la figura, digamos, es un diagrama presión-volumen, para ambos casos, ¿sí? Yo voy a compartir un segundo. O sea, es decir, que acá lo que tenemos es un diagrama presión, volumen. Y lo que el problema me está pidiendo es que yo tengo que demostrar que la pendiente, ¿sí?, de una diabática es mayor que la isoterma. Es decir, yo voy a dibujar dos curvas acá de pendientes distintas, no rectas sino curvas. Y supongamos que esa es una, y supongamos que esta es la otra. Ahora vamos a hacer otro modelo. Ahí está. ¿Cuál de esas dos es la adiabática y cuál es la isoterma? Pregunto primero. ¿Cuál es la adiabática y cuál es la isoterma de estas dos curvas que ustedes ven ahí? En todo caso, ¿cómo vamos a hacer para saber? ¿Sí? Si yo quiero calcular, ¿cómo hago para calcular la pendiente de una curva en este diagrama? ¿Qué es lo que vamos a plantear para calcular la pendiente de una curva en este diagrama? ¿Qué vamos a plantear? Ahí te ponen la isoterma, es la curva de negro. Ok, no vi eso, así que me sirve. Entonces, esta sería de constante. Vamos a poner acá. De constante. Y esta y la verde. Es la diabática. Ahí te ponen también. Constante. Bueno, ahora, ¿cómo demostramos eso? ¿Con la derivada? Ajá. ¿Cómo me quedaría entonces la derivada? Vamos por la isoterma. Bueno, la pendiente es la derivada. ¿De quién? Es de la presión respecto del volumen. Sí. dP con respecto a dB, sí.
Bien, para el caso de la isoterma va a ser a t constante. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener que resolver esta derivada parcial para calcular la pendiente de la curva de la isoterma. Y para el caso de la diabática vamos a tener que resolver también la derivada de la presión con respecto al volumen, pero en este caso a S constante. ¿Bien? Y aplicando el método de reducción de derivadas vamos a tener que comparar estos dos valores. De esa manera yo voy a poder demostrar cuál pendiente es mayor, y se tiene que dar que esto, ¿sí?, la pendiente de la diabática en este caso, es mayor que la pendiente de la isoterma. ¿Sí? En realidad el valor absoluto de la pendiente, ¿no? Porque son pendientes negativas. Son pendientes negativas, claro, sí, son las dos les va a dar valores negativos. ¿Cuál va a ser la diferencia ahí cuando ustedes resuelvan esto y aplicado a gas ideal, ¿no? No sé si lo dice el problema. Sí, demostrar que para un gas ideal, sí. Es decir, que cuando apliquen el método de reducción de derivadas acá y aparezca alfa y kt, van a reemplazar alfa por 1 sobre t y kt por 1 sobre p, ¿sí? Para gas ideal. Cuando reemplacen esto acá, les va a quedar una expresión. En un caso, acá les voy a poner para que después verifiquen cuando hagan el método de reducción. Les va a quedar que para la isoterma es menos P. Voy a escribir bien. Vamos a escribir acá. Sí, la primera es casi directa, ¿no? Es el inverso de KT. Sí, esta inversa, directamente aplican la inversa acá, les queda B sobre la derivada de B con respecto a P a T, entonces... Lo pueden hacer por definición de KT o lo pueden hacer directamente derivando la ley de gases ideales. Claro. Y en el caso de la diabática les va a quedar menos, les va a quedar en función de gamma. P sobre B. ¿Cómo llegan a gamma? Como la relación de CP sobre CB. ¿Sí? Gamma es un valor mayor que 1, positivo. Por lo tanto, este valor, ¿sí?, es mayor que este valor, el valor absoluto. Como son pendientes negativas, la pendiente de la curva de S constante es mayor que la de una isoterma. ¿Está bien? Esta derivada es fácil de resolver. Como dice el ingeniero Sacur, pueden hacer directamente la inversa acá. ¿Sí? Y les va a quedar en función de KT. Donde KT lo reemplazan por 1 sobre P y les queda esto. Acá en esta derivada tienen que aplicar, bueno, la función implícita, llevar la entropía al numerador. Y después, esto lo hicimos, esta de hecho, esta derivada hemos resuelto, no aplicada para gases ideales, pero en un problema anterior del mismo práctico, habíamos hecho esa reducción, si no me equivoco. Pero la dejamos expresada en términos de CP, CB, KT, alfa y todas las variables cuantificables y medibles. Lo que hay que hacer a partir de ahí es reemplazar por lo que corresponde para gas ideal, ¿sí? Sí, estoy seguro que esta la hicimos en uno de los problemas del mismo práctico. ¿Está bien? Bien, ahí te ponen que faltaba la última parte, que está bien. Ok. Jaramillo pregunta ¿cómo tenemos que proceder en el punto 4 del trabajo práctico 14?
es? A ver. Es el de producción de oxígeno líquido. A ver, hasta que vos, si querés, yo meto un poquito la cuchara ahí. Sí. Vamos, yo lo estoy leyendo acá. Dice, para la producción de oxígeno líquido es necesario que el gas sea comprimido a 100 atmósferas a 90 grados centígrados, a menos 90 grados centígrados. Oxígeno a presión de 1 atmósfera y 22 grados centígrados llevado hasta esas condiciones. Calcular el volumen del gas comprimido resultante de 280 litros originales del gas. O sea que ustedes tienen el punto original, que es del oxígeno, que sería 1 atmósfera, 22 grados centígrados y 280 litros de volumen. Con esos tres datos, ¿qué calculan que se mantiene constante independientemente de las condiciones? ¿El número de moles? Correcto, el número de moles. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es, a 100 atmósferas y a menos 90 grados centígrados, calcular cuál es el volumen real de ese gas. El volumen molar real de ese gas. Tienen dos datos. Y tienen la presión de trabajo, la temperatura de trabajo y tienen de qué gas se trata. Es oxígeno. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para, teniendo la presión y la temperatura y sabiendo qué gas es, calcular el volumen molar real? ¿Qué tienen que usar? La ecuación del estado. Por ejemplo, bueno, una ecuación de estado, ¿cuál? Van der Waals o Redlich Kwon. Van der Waals yo te diría que a esta altura olvídate. Pueden usar Redlich Kwon o pueden usar factor de compresibilidad. Correcto. En este caso, por ahí el factor de compresibilidad es lo que más rápido les va a dar un valor más aproximado a la realidad, ¿sí? En lugar de estar probando con distintas ecuaciones. A modo de práctica uno lo puede hacer, ¿no? Es más, si querés hacerlo con Van der Waals, hacerlo con Redlich Kwon y después verificar con el factor de compresibilidad. Y otra cuestión importante también en este problema es, para las condiciones originales, también verificar el factor de compresibilidad. Muy probablemente, en ese caso, el factor de compresibilidad esté muy cercano a 1. Va a ser 1. 1 atmósfera y 22 grados centígrados es 1 clavado. Con lo cual, para calcular ahí el número de moles, van a usar la ecuación de gas ideal. Ahora, vamos a suponer que ya calcularon el factor de compresibilidad. O sea, para ello, para llegar a eso, tienen que saber los valores del punto crítico del oxígeno, que es dato siempre. O sea, van a cualquier tabla y lo leen. Y una vez que tienen los valores del punto crítico, ¿qué hacen? Para calcular factor de compresibilidad. Calculamos su presión reducida y temperatura reducida. Correcto. Bien. Con la presión reducida y la temperatura reducida, evalúan el factor de compresibilidad, ya sea a través de una gráfica, ya sea a través de una página de internet, ya sea a través de cualquiera de los métodos que ustedes ya vieron. Ya tengo el factor de compresibilidad, ya sé cuánto vale. Ahora, ¿qué calculo? El volumen. ¿Qué volumen? El volumen molar. El volumen molar a las condiciones ya de, ¿cuánto era? 200, de 100 atmósferas y menos 90, ¿sí? Una vez que tengo el volumen molar, ¿sí? A mí me preguntan el volumen total del gas. ¿Qué hago? Multiplico por el número de moles que tiene el gas. Que no cambió. Correcto. Lo multiplico por el número de moles que lo calculamos en las condiciones de idealidad originales. Puede suceder, yéndome un poquitito de o sea, tomando el mismo problema pero cambiándole los datos, de que el punto original no sea gas ideal. Puede suceder también eso.
¿Sí? Entonces, y eso significa que tengo que calcular dos factores de compresibilidad. Uno para la condición original, que en este caso valdría 1, pero suponiendo que no lo sea, entonces calculo para un caso con su propio factor y calculo para el otro caso con su otro factor. ¿Entienden? Es como que igualo el número de moles sin calcularlo. ¿Entienden eso? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Profe, él entendió, yo no entendí. Claro, a ver, tenemos dos casos distintos reales. Vamos a suponer, en este caso teníamos un ideal y un real, pero supongamos que tienen dos reales. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular? ¿Cómo hago para calcular teniendo un volumen, el otro volumen? Teniendo los dos factores de compresibilidad. A ver, compartamos pantalla. A ver, déjenme abrir la pizarrita. Y voy a compartir mi pantalla. A ver, yo lo que les digo es, tienen una situación, estoy por escribir con un binomio común en la pantalla, déjenme un segundito. A ver, ahí está. Tienen una situación en donde ustedes tienen una presión 1, una temperatura 1, ¿sí? Y si tienen, digamos, vamos a suponer que tengan una presión 1 y una temperatura 1, nada más. Que sabemos que es real. Que esto es, siempre estamos en un caso real. Y después tienen una presión 2, una temperatura 2, que también es un caso real. ¿Sí? Entonces, con estos datos, más los datos que ustedes encontraron de presión crítica y temperatura crítica del oxígeno, ¿sí? Ustedes calculan un Z1. Y acá calculan un Z2. ¿Estamos? ¿Sí? Es más, vamos a complicarlo o simplificarlo como quieran. Supongamos que también le dan como dato el volumen 1 real. Si ya le dan como dato el volumen 1 real, ya automáticamente saben cuánto vale el Z1. ¿Por qué? Porque por definición ese Z1 va a ser igual a P1 por B1 sobre RT1. Si se lo dieron como dato a B1, ya saben cuánto vale Z1. ¿Está? Bien. Ese B1 que está aquí, ustedes, digamos, en el otro caso calculan el Z2. La relación entre Z1 y Z2 que ustedes calcularon, ¿cómo sigue? A ver si por ahí lo entienden. Profe, una duda. Pero usted no había dicho que Z no se calculaba directamente con la Se fórmula. puede, pues vamos a suponer que lo tengan. Perdón. A ver, Profe, solo queda la relación de los volúmenes. Estoy inventando sobre la marcha esto, ¿no? No es que... a ver, vamos a suponer que si ustedes tienen el volumen total, el B1 es total. El B1 es total, como es originalmente en el programa. Si ustedes pueden calcular Z1 con P1 y T1, ¿sí? ¿Qué pueden calcular de acá? El volumen molar 1. Ahí está, ahí empezamos a entenderlo mejor. ¿Sí? Si ustedes pueden calcular el volumen molar 1 porque ya evaluaron el Z1, ustedes ese volumen molar chico 1, ¿a qué va a ser igual? A Z1 por RT1 sobre P1. ¿Sí? Si tienen el volumen total 1, P1, de acá sacan el número de moles. ¿Está?
¿Se entiende? Sí, eso sí, profe. Porque B1, por las dudas no me hayan entendido, B1 es el volumen total 1 sobre el número de moles. Sobre N. Esto es dato, esto lo acaban de calcular, calculan en N. Ahora, se van para el otro lado, es lo mismo, para no lo quiero confundir. Se van para la otra condición. Calculan el Z2. ¿Sí? Con el Z2 calculado a través de la presión reducida 2 y la temperatura reducida 2, ¿sí? Calculan ese Z2. Con ese Z2 ustedes calculan el volumen molar chico 2, que va a ser Z2, ¿tá?, por R T2 sobre P2. Como ya calcularon el número de moles en la etapa anterior, real, no ideal, real, ¿sí?, multiplican el volumen 2, va a ser igual al número de moles por el volumen molar 2. Si ustedes juegan con esto acá, en vez, en esta ecuación, ponen P1 sobre N, Z1, R, T1 sobre P1, ¿sí? ¿Alcanzan a ver ahí? Estoy justo sobre el borde. ¿Sí? R, T1 sobre P1. Y este también es P2 sobre... me estoy yendo muy bien, espera que me estoy... Y este también es P2 sobre N, Z2, R, T2 sobre P2. Si despejan N de acá y despejan N de acá e igual a ambas ecuaciones, ahí sacan la relación entre volúmenes totales en función de los Z1 y Z2. Es matemática. ¿Se perdieron? No, profe, ¿se entendió? Sí, se entendió. Entonces, a veces ni siquiera tienen que calcular N, porque despejan N de ambas ecuaciones, lo igualan y ya sacan las relaciones de volúmenes en función de Z1 y Z2. Que era lo que yo le decía en forma oral. Dicho de otra forma, a ver, voy a borrar para no cambiar de pizarra, voy a borrar esto, ya saben que conocen Z1 y Z2, ¿sí? Fíjense, si yo de la primera ecuación despejo N de esta ecuación, si yo despejo N, ¿qué me da? N me va a dar P1 por B1 grande, ¿sí?, sobre Z1 RT1. Y de manera similar, la otra me va a dar igual, ¿sí? N va a ser igual a P2 por B2 sobre Z2 RT2. Igual en estas dos ecuaciones, porque el N es el mismo, y le queda P1 por B1 sobre Z1 R, bueno, R se va, ni siquiera lo tengo que poner. Simplifica. ¿Sí? Va a ser igual a P2 por B2 Z2 R, que se simplificó, T2. Falta el T1 ahí a la izquierda. Acá me falta a la izquierda, sí, T1, perdón. Conocen todo menos B2. Y ya está.
Sí, sí, se entiende, profe. ¿Se entendió? Bueno. ¿Seguís, Manuel, con las preguntas? ¿Lo estás viendo? Sí, 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 sí. Bueno, Acá entonces, dice, bueno, dos conceptos para aclarar. Temperatura de inversión y título. Arranquemos por el título. El título nos da la proporción en una zona de dos fases, ahí tiene sentido hablar de título, entre la cantidad de vapor y líquido que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, en el problema que teníamos en el último práctico nos decía un título de 0,98, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de agua. Eso me dice que un 98% de esa mezcla líquido-vapor es vapor y un 2% es líquido, ¿sí? Ahí tenemos un equilibrio. Yo puedo tener cualquier valor de título, un título de 0,5 que me está indicando que la mitad de esa mezcla es vapor y la otra mitad es líquido, y así. Y en un diagrama, las curvas de título, voy a poner acá genéricamente un diagrama, por ejemplo. En el diagrama de Molière, por ejemplo, no sé si ya lo ven ahí. ¿Sí? Las curvas de título son estas que están acá. Obviamente que la campana, ¿sí? El límite. ¿Ve ahí? Sí, sí. Sí, ahora sí se ve. Las curvas de 0,99, 0,98, 0,97, A ver, 0,96. como ese diagrama está hecho para 1 kilo de agua, 0,98 quiere decir que esa mezcla tiene 980 gramos de vapor Y 20 gramos de líquido. y 20 gramos de agua líquida. ¿Está? Y así con los distintos puntos, ¿no? En el caso del diagrama de Molière, a ver, vamos hasta la última curva de título que tenemos es 0,75, ¿sí? Y después acá aparece una más, pero ya no le ponen el valor. Sería 0,74, ¿sí? Pero son todas estas líneas que vemos de pendiente negativa en la zona de dos fases. ¿Está bien? Eso con el título. Ahora, la temperatura de inversión tiene que ver con, y eso es más fácil de visualizarlo en este diagrama, ¿sí? Que era en el problema en donde, en el segundo problema del práctico 15, lo veíamos más claro. La temperatura de inversión en el proceso Joule-Thomson, que es un proceso isoentálpico, ¿sí? Nos indica el punto en donde cambia la pendiente de esa curva isoentálpica, ¿sí? En este diagrama, fíjense que las isoentálpicas en esta zona de la derecha son líneas horizontales que coinciden con el eje, en este caso, de la temperatura. Bien. Pero a medida que nos vamos hacia la zona de mayores presiones, en el diagrama, las isoentálpicas empiezan a mostrar que si yo sigo a través de una isoentálpica y me voy para la zona de mayores presiones, se empieza a observar un incremento de la temperatura. Al haber un incremento de la presión, se observa un incremento de la temperatura. Voy a acercar un poquito, por ejemplo, esta. Fíjense que yo me voy hacia la zona de mayores presiones y sobre la isoentálpica veo un incremento de la presión. Pero llega un punto a partir del cual, si yo sigo aumentando la presión, la temperatura empieza a disminuir. Bueno, ese punto en donde se produce ese cambio de la pendiente se le llama temperatura de inversión. Al valor de temperatura, ¿sí? Al valor de temperatura de ese punto se le llama temperatura de inversión, que es donde se produce justamente esa inversión, ese cambio de signo de la derivada de la temperatura con respecto a la presión o del coeficiente de Joule-Thomson, que es lo mismo.
¿Se entiende entonces? Sí, profe, muchas gracias. Físicamente eso quiere decir que hay una temperatura a partir de la cual, cuando el gas se expande, se enfría y para el otro, y a partir de la cual cambia el signo, o sea, cuando el gas se expande, se calienta. ¿Mm? Uno intuitivamente piensa siempre que si yo expando un gas se va a enfriar. Bueno, no siempre pasa eso. Cuando uno trabaja por debajo de la temperatura de inversión, pasa esto que estamos diciendo. Y si trabajamos por arriba, lo que ocurre es lo contrario. Cuando el gas se expande, se calienta. Bien. Bueno, después hay otra pregunta que voy a aprovechar el mismo diagrama este que tenemos acá, en donde dicen, bueno, me perdí con las curvas de entalpía dentro de la campana en el diagrama TS. Ahí está, claro. Fíjense que las curvas de entalpía tienen, para facilidad, digamos, de uso, si bien la escala de entalpía está acá, ¿sí? Es toda esta la escala, y acá vemos los valores de kilocalorías por kilogramo, por ejemplo, ¿sí? 160, 150, 140, pero si ustedes se van al otro extremo de la curva isoentálpica, fíjense esta, por ejemplo, la de 160, si yo me voy al otro extremo de esa curva, también me da el valor acá. No sé si lo habían notado eso. Pero yo tengo también los valores escritos en kilocalorías por kilo, ¿sí? Acá si bien no está puesta la unidad, pero bueno, uno se da cuenta, ¿sí? Que corresponde a esa unidad. Y tengo, digamos, de este lado los distintos valores. 150, 140, 110, 190, 90, 80, etc. Cuando me meto en la campana, en la zona de dos fases, la curva isoentálpica sigue una forma muy parecida a la que tiene afuera, digamos, ¿no? Tomemos, por ejemplo, esta curva de 70 que está acá. Fíjense que la forma, a medida que yo me acerco a la campana, esa es otra cosa, la deformación, llamémosle, de la isoentálpica es cada vez mayor, ¿sí? Entonces, si tomamos esta de 70, por ejemplo, hace esta forma, acá estaría su temperatura de inversión, que es lo que estuvimos hablando recién, y después se mete. Y sigamos la curva, sigue por acá, sigue por acá, y van a ver que abajo también tienen el valor de 70, sobre la escala correspondiente de entalpía. La escala de entalpía la tenemos en el lateral derecho y en la parte inferior también, ¿sí? Entonces, de esa manera se pueden guiar para ver más fácilmente las distintas curvas de entalpía, ¿bien? Fíjense que acá está la de 60, la de 50, y así, 40, 30, ¿bien? Entonces, de esa manera siguen las curvas isoentálpicas dentro de la campana. Bueno, ¿está bien ahí, Víctor? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, y después preguntan, dice, tengo una duda respecto de los signos del punto 6 del práctico 12. Bueno, ese práctico, ahí veíamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para no confundirse con el tema de los signos ahí, a ver, yo... Lo que hay que tener en cuenta es la diferencia de los volúmenes específicos, ¿no? Con los que estamos trabajando. Profe, Denme un segundo, sí. mi duda era por el tema de que cuando nosotros reemplazamos en la ecuación de Clapeyron el diferencial de P
por la ecuación, que era densidad por gravedad por el diferencial de altura. Ahí cuando nosotros integramos, nos queda un delta de H. Ese delta de H sería negativo, ¿no? Y ese delta de H va a ir entre H1 y H2. Por lo tanto, te va a quedar H2 menos H1. ¿Sí? Donde H2 va a ser los 40 centímetros de ese problema y H1 va a ser 0. Pero cuando nosotros en ese ejercicio, lo que se hace es enfriar, y como cambia la cantidad de líquido por encima del punto de equilibrio, debería bajar la presión. Entonces, ese del diferencial de presión no tendría que ser negativo. Del punto, digamos. Va a Claro. depender de cómo vos plantees la integral, porque si vos a la integral la planteas en un mismo sentido, tanto para la altura como para la temperatura, porque del otro lado vas a tener una integral que va a ser desde T1 a T2, digamos, ¿no? Sí. Entonces, va a depender de esos dos signos, digamos, de esos dos cambios. En los dos casos, de los dos lados, el estado inicial y el estado final tienen que ser el mismo. Claro. Claro, yo considero el estado final cuando se produjo el enfriamiento del sistema y por lo tanto disminuyó la presión sobre el punto. Entonces, si disminuyó la presión sobre ese punto y yo tomo que la presión final, por así decir, es la del estado cuando se produjo el enfriamiento, ese diferencial de P no tendría que ser negativo. Y por lo tanto el delta de H también tendría que ser negativo, porque los demás son constantes. ¿Por qué hablas de que disminuye la presión? ¿La presión no está en función de las densidades? ¿Cómo, profe? A ver, si yo mal no recuerdo de ese problema, yo no lo tengo presente en la cabeza, pero me parece de que como vos aplicas la ecuación general de la hidrostática, la presión sobre el punto está justamente en función de la densidad de la nueva fase o de la densidad de la fase sólida. ¿Por qué decís que disminuye, después del enfriamiento disminuye la presión? Porque como nos ubicamos en el punto de equilibrio, la cantidad de líquido por encima del punto disminuyó, entonces debería disminuir la presión. El líquido arriba está abierto, o sea, el P0 es el mismo. Correcto. Está bien el razonamiento. Está bien entonces, sí. Sí, está bien tu razonamiento. Es correcto. Está bien. Es correcto. Desde el punto de vista, desde el punto de la interfase, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, está bien. Entonces ese lado de la ecuación me quedaría negativo y del otro lado, cuando yo integro me queda el logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial, que eso también me daría un valor negativo. Entonces el delta del volumen específico sería un valor positivo. Un valor positivo. Sí. No, claro, mi duda era porque, claro, haciendo ese razonamiento me queda bien el signo. Está bien. Solo que debe ser que yo calculé mal porque me da un valor muy alto. Cuando yo hago el despeje del volumen específico del sólido, me da negativo. Entonces debe ser que el cálculo está mal hecho, porque si el planteo está bien, entonces... Sí, fíjate. Ojo con el signo del calor latente, ¿no? Sí, yo tomé el calor latente de fusión y el delta de B sería volumen específico del líquido menos volumen específico del sólido. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Correcto. Bien, profe. Vuelvo a hacer el cálculo entonces. Bien. Está bien. Ahí me pregunta, dice en el práctico 12, trabajo 3.3.
Lo dejamos expresado en función del volumen específico del gas. No. Sí, por mol. Pero no del volumen específico. O sea, calor latente por unidad de masa, digamos. Sería un calor latente por mol. En ese caso te va a dar en función de las unidades que vas a usar. Sí. Al suponer que el vapor se comporta idealmente y que BG es mucho mayor que BL, desaparece el volumen porque justamente se reemplaza por la ecuación de gases ideales. Claro. Y queda que el diferencial del logaritmo de la presión sobre el diferencial de 1 sobre T es delta H sobre R. Estoy de vuelta pensando en el aire. ¿Sí? Claro, queda en función de R, y R es el que hace... Si El uno que da las unidades. Claro. R es el que le da la unidad. Correcto. Bueno, yo aprovecho este intervalo para disculparme con Cintia Daniela Llanes, que sí había contestado que era R por delta T, cosa que dijo Eleonor Analía Terán. Contestaron, pero no lo había visto, así que pido disculpas. A ver. Pero Cintia Daniela Llanes también habló de la pendiente de la diabática y de la isoterma. O sea que estamos en sintonía. Muy bien. A ver. A ver, acá dice en el punto 6 del práctico 14, para calcular la densidad, calculo el volumen por el H1, está bien, 0,63 litros. A ver, no tengo acá el dato preciso de ese problema, pero sí te hago una observación. Si vos vas a calcular el volumen por la ecuación de Redlich-Kwon, estamos hablando de volumen específico. ¿Sí? Es decir, que ese volumen que se determina a partir de la ecuación de estado es un volumen específico, que podría estar en litros por mol, por ejemplo, ¿no? Esa es la primera observación a lo que está escrito ahí. A ver, si realizaste bien la iteración, es un tema matemático, ¿sí? Por ahí el valor en este momento no te lo puedo confirmar, no lo puedo probar. Es ese problema, Emanuel, Sí. es exactamente el mismo que estábamos explicando anteriormente. Claro. Z1, Z2, calculan a partir de un volumen 1, calculan el volumen 2, solo que acá no, le piden volumen, a ver, que calculen volumen molar y después pasan con el peso molecular del nitrógeno, pues lo pasan a volumen específico. Pero es exactamente lo mismo, ¿eh? Tengo dos temperaturas, dos presiones. En ambos casos es real, calculan un Z1, un Z2. Con la densidad, o sea, con el volumen molar que conocen para el caso 1, aunque le dan másico ahí, lo pasan a molar, ¿sí? Recuerden que densidad es inverso de volumen, calculan el volumen molar en la segunda condición. Claro. ¿Sí? Y después con el peso molecular lo pasan a densidad. Pero es exactamente lo mismo, el mismo caso de lo que hablábamos para el otro problema que hacíamos con Z1 y Z2. Simplemente que no hacemos la apertura por número de moles, que no tiene sentido en este caso. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, si por ejemplo, si usaste Redlich-Kwon,
podrías también verificar y usar el DISCOM para la otra condición. También. ¿Sí? Y en ese caso, vas a calcular ya directamente el volumen específico. También es otra metodología, sí. Porque tenemos los datos de la temperatura y de la presión. Pero siempre es interesante chequear con el valor de Z. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, mientras tanto les digo que en el aula virtual en la solapa de diagramas hemos puesto los mismos diagramas que ya habíamos visto en PDF, en este caso, y bueno, uno de ellos está con un poquito mejor de resolución. Y bueno, ya vamos a habilitar la solapa también del segundo parcial. Todavía no van a ver nada ahí, pero ya en estos días ya vamos a poner de la misma manera que hicimos en el primer parcial, digamos, como unas tareas, para que ustedes puedan ahí visualizar y descargar el parcial y después enviar la resolución. En la sección de noticias también hay un pequeño detalle del segundo parcial, bueno, está la fecha y demás, y ahí está que lo tienen que enviar en PDF, en formato PDF, al examen, ¿sí? Así que bueno, ya para que vayan teniendo en cuenta, digamos, el tema del aula virtual. Para el examen, debido a la limitación esta que tenemos en cuanto a la cantidad de asistentes por sala, digamos, del MIT, vamos a habilitar las dos, como en el primer parcial, tanto la de la práctica como la de la teoría. Si de repente no pueden acceder a una, intenten con la otra, seguramente ahí lo van a poder hacer. Y bueno, las comunicaciones generales que vayamos haciendo en una sala las vamos a repetir en la otra también. Pero no tomamos asistencia, es decir, no es obligación, si se quiere, estar presente en la sala. Esto es más una herramienta más que nada para ustedes si les surge alguna consulta de enunciado o alguna cuestión por el estilo. Con lo No, cual, pero sí es importante para mí estar, porque la vez pasada se extendió mucho el plazo de tiempo de entrega. Y como bueno, yo por ejemplo no estuve, porque tenía problemas de internet, de conexión, de todo en realidad, porque estaba con COVID y todo eso. Ahí yo no mandé el parcial y bueno, ahora sí me queda la experiencia de estar en el Meet, porque puede pasar esta situación. Está bien, pero esta vez no garantizamos que se extienda tanto el tiempo. A mí me pasó igual, yo no pude entrar al aula y antes de las 22 ya tenía el parcial entregado. Está bien. Está bien, habilitamos las dos aulas, esto es lo que quiero decir. Inclusive es recomendable que entren a las aulas inicialmente antes para algún comentario que pudiésemos hacer antes de largar el parcial, ¿no? O algún imprevisto, como tuvimos ese día, así que estábamos ahí con que se cortaba la luz, no se cortaba la luz. Esperemos que no llueva el martes. No es martes 13, ¿no? No, nos salteamos un poquito, ahora estamos en 24. Y bueno, ese día también la verdad que nos tomó de sorpresa a nosotros la limitación, porque hasta antes de eso habíamos venido trabajando sin ningún problema con más de 200 asistentes, y bueno, en un determinado momento de septiembre, Google había cambiado las condiciones, incluso para el paquete que tiene la universidad, que no es la cuenta común, pero incluso para las cuentas, digamos, educativas, se redujo la cantidad, así que bueno, ese día un poco nos tomó de sorpresa la limitación de 100 participantes.
Pero bueno, ahora vamos a tener desde el inicio ambas salas abiertas. Ahí te preguntan, la última dice, la última para él, supongo. ¿Podrían volver a explicar cómo se calcula el calor latente de vaporización en el diagrama TS del monóxido? Calor latente de vaporización. Este es el más fácil de todo en un TS. Claro, lo podemos sacar a partir de las... A ver. A partir de las entropías. Claro. Si estamos hablando del calor latente, estamos en un cambio de fase, ¿sí? Y en el cambio de fase, la temperatura, ¿cómo se mantiene? Constante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que leer? La entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Y en el caso del diagrama del monóxido, vemos completa la curva. La campana, quiero decir. A ver, voy a volver a compartir esa... Ahí está. ¿Sí? Es decir, que en un proceso, en ese caso, a temperatura constante, que es como se da el cambio de fase, lo que tengo que hacer es leer la entalpía del líquido saturado, que estaría de un lado de la campana, y leer la entalpía del vapor saturado, que está del otro lado de la campana. La diferencia va a ser igual al calor latente. Según el punto en el que yo esté, voy a tener que leer, supongamos que estoy, no sé, en esta zona, voy a leer las entalpías correspondientes, ¿sí? Si estoy acá, tendré que leer las entalpías correspondientes. Acá yo dibujo una franja, ¿no? Pero es una línea. Tendré que leer las entalpías correspondientes de líquido saturado, de vapor saturado, según en el punto en el que yo me encuentre trabajando. Y la diferencia de eso es el calor latente. Y si no puedo leer, hay que ver qué isoentálpica pasa por el punto de la campana claro, de vapor saturado y cuál es la isoentálpica que pasa por la de líquido saturado. pero mi diagrama no tiene entalpía, ¿qué hago? El mío no tiene la isoentálpica. ¿Qué hacemos? Que bajen de la cátedra, pues. Si no tengo a tener las curvas isoentálpicas en el diagrama TS, ¿cómo calculo el calor latente? A ver. Vamos. La temperatura es constante. Dato. Ayuda. Y también es fácil calcular en un TS, así que no. Tiene que ser directo, muchachos. A ver. ¿A qué es igual el calor latente en un diagrama TS? En cualquier diagrama. Pero el TS es fácil. Ahí hay equilibrio. Exactamente. Acuérdense de la desigualdad de Clausius, que acá se hace igualdad. Claro. Porque hay equilibrio. A ver, vamos a hacer una pregunta conceptual. En un cambio de fase, si yo entrego calor y la temperatura se mantiene constante, ¿qué estoy provocando desde el punto de vista de variable termodinámica? ¿Un cambio en qué? Al entregar calor y provocando el cambio de fase. ¿Qué variable termodinámica me está cambiando? No la presión, no la temperatura. Delta de H, pero yo delta de H no lo puedo leer. Me pone, Cintia ya me pone delta de H. La entropía. Entonces, ¿a qué es igual el calor latente ahí? ¿A la variación de entropía? ¿Por qué? Por la temperatura. Por la temperatura. Claro. El calor latente es T delta DS. T es constante, leen el S del líquido saturado y leen el S
del vapor saturado a la misma temperatura. El T por delta de S tiene que ser calor latente. O sea, trazan dentro de la campana la horizontal que conecta el vapor saturado con el líquido saturado, y en el eje de orden de abscisa leen el delta S. Lo multiplican por la temperatura y ese es el calor latente. Sería leer la entropía, por ejemplo, no sé, en este punto y en este punto. Por ejemplo, ¿no? Ojo con qué unidades trabaja la temperatura, ¿no? Claro. Esto es un cálculo termodinámico, son temperaturas absolutas siempre. Absolutamente, sí. Profe, disculpe, ¿podría compartir el diagrama de Molière? Tengo una duda en la interpretación de la escala. Ahí vamos. Ahí está. ¿Usted me podría señalar en el diagrama la isobara con valor de 1 atmósfera? Una atmósfera. Sí. Presión. A ver. Acá. Este es. Ahí estoy marcando el 1. Sí. Ah, bien. ¿Y el valor que le sigue abajo, o sea, el anterior, sería 0,9? Correcto. Ah, bien. Acá vos tenés 1. Sí. Y acá tenés 0,1. ¿Sí? El diagrama a modo de simplificación no vuelve a escribir 0,2, 0,3, pero bueno, se entiende que son los submúltiplos, digamos, ¿sí? De 1. Lo mismo pasa si te vas más abajo, de 0,1, ¿sí? Acá también tienes de nuevo 8, 7, 6, 5, 4. Esto vendría a ser 0,08, 0,07 y así. Yo lo que sí, esto es una forma personal de trabajar. ¿Qué es lo que hago para asegurarme que estoy en esa isobara? Me voy con la isobara que yo creo que es la de una atmósfera, toco la campana de Andrew y verifico que sea la de 100 grados centígrados. Ah, gracias, profe. Bien. Ahora entendí. Me quedó claro. Muchas gracias. Profe, también hay que mandar PDF el mapa, el diagrama, con el proceso o ciclo que nos pidan. Sí. Sí, decididamente sí, porque ahí es donde nosotros vemos cómo trabajan sobre el diagrama. Tengan a mano más de un diagrama en lo posible, ¿no? Por si se equivocan, corregir sobre el mismo diagrama a veces puede dificultar la corrección nuestra, ¿no? Al no poder interpretar bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El punto 4 del TP14. A ver. ¿Cuál era el 4? Pero ¿de qué punto? Tal vez estás calculando el Z del punto noble original, del punto final, creo que será del oxígeno. A ver, déjame compartir pantalla, porque yo justo lo había escrito ya, para salir de cualquier duda de eso. A ver. ¿Lo ven ahí? Sí. Tanto para el 4 como para el 6 vale esto, ¿no? Para el punto 6. Esto es para una situación, esto es para una situación, esto es para la otra situación. Si yo calculo el Z1 y el Z2, divido ambas ecuaciones, acá tienen la relación. ¿Está? Esta sería la relación de volúmenes molares. Si yo ya pude calcular el número de moles
para la situación 1, teniendo el volumen molar para la situación 2 y teniendo el número de moles que calculé para la condición 1, calculo el volumen total para el volumen 2. ¿Se entiende? Con esta relación final acá. Vamos a suponer que ustedes ya calcularon Z1 y Z2. T1, P2, T2 y P1 son datos. ¿Sí? O sea que todo este miembro, todo el segundo miembro de la igualdad ya lo conocen. Le queda solamente la relación de volúmenes. Y si nos ponemos a pensar las relaciones de volumen molares, acá también yo podría, y es equivalente, porque se simplificaría, que yo ponga P1 grande sobre B2 grande. Es lo mismo. Dependiendo qué dato tenga. A ver, yo acá rápidamente hice el cálculo mediante la aplicación esa que les mostré el otro día. Si yo utilizo Redlich-Kwon, por ejemplo, y calculo el volumen específico con Redlich-Kwon para las dos condiciones, ¿sí? Tanto para la condición inicial como para la condición final, para la condición inicial me da un valor de Z de 0,992, digamos. 0,9992, o sea, prácticamente 1. Para la condición de 22 grados centígrados y 1 atmósfera. Usando Redlich-Kwon para la nueva condición de 100 atmósferas y menos 90 grados centígrados, efectivamente ahí el valor de Z da 0,56. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que el valor de Z iba a dar 1, pero para la condición de 22 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. Por eso es que a partir de esos datos directamente se puede usar la ecuación de gas ideal para calcular el número de moles. No así yo no podría usar la ecuación de gas ideal con los datos del segundo punto, de la condición ya nueva, para calcular número de moles. Eso no sería correcto. ¿Se entendió? Ahora sí. Bueno. Profe, ¿y en qué condición cambiarían los números de moles? No cambian. En una situación no. A no ser que tenga un problema abierto en donde tengo dos corrientes distintas de masa. O que haya una reacción química. O que haya una reacción química, por ejemplo. ¿Sí? Pero en estos casos no debería cambiar el número de moles. Cuando uno va a cargar gas GNC en una estación de GNC, lo que realmente está cargando, lo que realmente está midiendo eso, es el número de moles de gas que le está cargando desde una condición de 200 atmósferas a la 200 atmósferas en otro volumen que le cargan dentro de un automóvil. El número de moles se mantiene constante. Cambia las condiciones termodinámicas nada más. Entonces usan eso para llevarlo a normal metro cúbico. En la realidad están haciendo eso. ¿Cómo, profe, podría repetir esa última parte? El medidor de GNC, esto lo habíamos hablado en una teoría, el medidor de GNC, lo que le está midiendo, en realidad, es la cantidad de gas que pasa en una condición de 200 atmósferas, que es lo que está el compresor de gas natural, ¿sí? A una determinada temperatura. Y cuando uno va a pagar, lo que paga es normal metro cúbico de gas. En realidad, lo que está realmente haciendo es calculando qué cantidad de moles de gas sale del surtidor en una condición y qué cantidad de moles de gas entra al tanque del auto. Es la misma. Sabiendo eso, lo transforman a normal metro cúbico. No importa, eso es simplemente
pónganse a pensar y van a ver que realmente lo que se está haciendo es eso. El surtidor le está mostrando normal metros cúbicos de gas natural cuando realmente lo está midiendo a condición de 200 atmósferas y temperatura ambiente. O sea, a ustedes no le cargaron en la realidad 14 metros cúbicos como carga un tanque normal de un auto de GNC. No cargaron 14 metros cúbicos. El tanque de gas mide 2 pies cúbicos normalmente. Pies cúbicos. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es medir la cantidad de moles de gas que sale de uno y entra al auto. Hace eso. No importa, no se confunda, ¿no? Es simplemente, si se ponen a pensar, eso es lo que ocurre. Pero expresado en unidad de presión. En unidades de volumen. ¿Qué es normal, profe? Las condiciones normales de temperatura y presión. Presión de una atmósfera y temperatura 15, creo que es. Ahí preguntan, la ecuación que se usa en el 5A del TP13. TP13. La ecuación virial truncada. Eso están preguntando, me parece. Sí. Bueno, ahí tienen los coeficientes. A ver, voy a leer. Tienen los coeficientes viriales, ¿sí? El coeficiente B y el coeficiente C. En ese caso, la ecuación es la que está en términos del volumen, ¿sí? La que es P por B sobre RT igual a 1 más B larga sobre volumen más C sobre el volumen al cuadrado. Esa es la ecuación virial que tiene que utilizar. Solo dos términos porque tienen los términos tienen solo B y C, digamos, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta cuál de las dos usar? Por las unidades de los coeficientes viriales. ¿Sí? Fíjense que está dado en términos de volumen por mol. El segundo, volumen cuadrado por mol cuadrado. Entonces yo si divido eso por el volumen, me queda en moles. A ver, no estoy leyendo el chat, pero esa es la respuesta. Sí, dice gracias. Ahí ya lo entendí. Bueno, nos quedamos un ratito lo de la cátedra. Bueno. El lunes va a haber otra consulta, profe, o nos vemos directamente el martes. Feriado nacional. ¿No querés hacer trabajando un feriado nacional? Ay, perdón. Vamos a trabajar igual, pero tenemos que terminar de resolver todo. Todavía no nos ponemos de acuerdo si vamos a tomar ese terrible parcial que diseñó el ingeniero Cantillo. O el irresoluble parcial que diseñó el ingeniero Sacur. ¿La duda es del parcial o de la fecha? No, la fecha ya está clara. Ah, bien, perfecto. Chao, bueno. Esto se fue. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesores. Que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Pásenla de muy buen humor estos 3 días. Estudien. Estudien mucho. Estudien.